La actividad esta, la charla de la tarde, no sé cómo es el tema, si es obligatoria o no, no sé si les avisaron, si le ponían ausente o no, si tenía que estar. ¿Saben algo? Porque me dijeron Lisa- que iba. Lisandra, Lisandra Ah, mandó que era con asistencia. está, porque me dijo algo ella la semana pasada, después no sé en qué quedó y bien. Profe, perdón que le interrumpa. Hay unos chicos acá que, bueno, que están en la facu y no se pueden conectar. Ujú. No sé con quién tienen que hablar o cómo es el tema. ¿No pueden acceder a al aula virtual? O a ver si podés decirles si se pueden conectar de algún lado, si pueden entrar al laboratorio, Ahí ¿viste? le pregunto cómo es, o sea, en dónde es que no pueden Sí, no, acceder. directamente decirles si no, que se conecten desde donde quieran, que entren al aula, a cualquier computadora del aula virtual, digamos, que entren a través de la computadora al aula virtual y ahí está el link. Porque Ok. lo puse como separado el link, como que lo creé yo por las dudas de que no hubiera alguien hoy de soporte técnico. Decirle que vayan a cualquiera de las aulas donde hay computadora y pongan el link desde el aula virtual. ¿Podés hacer eso? Sí, ahí le mando un audio. Dale. No sé quién era que me había avisado lo de la Facu. ¿Vos eras Guadalupe? No. No, profe, yo no. Bueno, eh, yo voy a empezar porque hay personas que se tienen que retirar un ratito antes.
Igual como les decía, la clase va a quedar grabada. ¿Ven ahí la que comparto pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con patología que sigue en el aparato digestivo. Como venimos viendo, vimos esófago, vimos estómago, vimos intestino delgado, nos vamos un poquito más abajo y vamos a ver colon. Una de las enfermedades más frecuentes que tenemos para charlar con ustedes es lo que se llama enfermedad diverticular o divertículos del colon. Que van a ver que es importante diferenciarlo, porque la enfermedad diverticular es una enfermedad no complicada, y después ya vienen sí las complicaciones de la enfermedad, como se llama diverticulitis, o las otras complicaciones, que es la más frecuente de todas, la diverticulitis, y después viene ya la hemorragia diverticular o la perforación del divertículo. ¿Y qué es la enfermedad diverticular del colon? Bueno, acuérdense que en el colon nosotros tenemos, como en el resto del aparato digestivo, 4 capas. ¿Tá? La pared del intestino tiene 4 capas, decíamos mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, cuando ocurre la enfermedad diverticular, hay una anormalidad de la musculatura de la pared que se produce en áreas donde la pared es un poquito más delgada, más débil. Y esta definición tiene que ver con este gráfico que les muestro acá. Fíjense que hay como una herniación, es decir, una salida de un pedacito de la mucosa y la submucosa a través de la muscular. Esto que les estoy señalando acá es la muscular, está interrumpida, y lo que sería la mucosa y submucosa salen y forman como este globito, como esta bolsita, llamada divertículo. ¿Tá? Y en algún lugar pueden ver que en realidad se llama de un pseudo divertículo, porque un divertículo completo sería cuando está formado por las 4 capas, un pseudo divertículo es cuando está formado por menos capas. Lo otro importante a tener en cuenta es que esta herniación, que este divertículo se forma en un área donde la muscular está débil y donde pasan venas, es decir, por acá pasan venas y arterias. Por eso la hacen débil a la muscular. Y eso tiene importancia desde el punto de vista que una de las complicaciones que la hemorragia tiene que ver justamente con la presencia de una vena o una arteria en este sitio. Esto que yo les muestro en un gráfico, si uno tuviera que mostrárselo en un estudio, se ve así. Esta es una radiografía de colon, donde estas bolsitas que se ven acá, estos puntitos, son los divertículos llenos de contraste. Y si uno lo ve en acá tenemos una nueva radiografía, acá se ven estas bolsitas, acá se pueden ver nuevamente, todos siempre son, la mayoría en el intestino izquierdo, acá lo ven también en el intestino derecho. Y si lo tuviera que ver en una endoscopía, es decir, ya acá estamos por dentro del colon, como hemos visto en endoscopías del aparato digestivo superior, estos agujeritos que se ven acá son los divertículos. ¿Se alcanzan a ver en la imagen? Sí, sí. Sí, Bien. Bueno, definimos entonces qué era. ¿Qué características tienen? En general es una enfermedad ya más de gente grande, es decir, después de los 50 años la mayoría de las personas se da por encima de esa edad. Fíjense que hay una relación proporcional con la edad. Antes de los 50 años un porcentaje muy bajo, después de los 50, 60, 70 años la mayoría, digamos, se produce en esa edad. Ahora, un porcentaje pequeño va a desarrollar signos o síntomas. Significa que yo me puedo encontrar con esta enfermedad como un hallazgo. Es decir, voy a hacer algún estudio por alguna razón y me encuentro con que el paciente tiene divertículos. Entonces, el cuidado de ese paciente, que el encuentro divertículo va a ser de una manera, nada más que para prevenir una complicación, o si desarrolla una complicación, el cuidado del tratamiento va a ser otro. Es decir, que un pequeño porcentaje desarrolla complicaciones. Fíjense, solo 20% algún síntoma, 4 o 5% se complica, 1 o 2 se interna y solo un 0,5% requiere cirugía. Porque esta es una pregunta muy común de los pacientes. Bueno, tengo divertículos, me va a pasar algo, y en realidad la mayor parte de las veces, la mayoría de las veces no pasa nada. El sitio más frecuente está localizado al lado izquierdo,
¿Y usted, dónde es más grueso el intestino? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Dónde es dónde tiene más diámetro? En el ciego puede ser. Claro, exactamente. Del lado derecho, donde está el ciego, donde está el colon derecho, el diámetro es más grande. Donde está el sigmoides o el colon izquierdo, el diámetro es más pequeño. ¿Y por qué esta distinción? Porque la presión aumentada adentro del colon, la presión aumentada adentro del colon, tiene que ver en la formación de los divertículos. Y si yo les hablo de presión aumentada dentro del colon, ahí ya podemos empezar a pensar el vínculo estrecho que hay con la enfermedad, con la constipación. Es decir, todo lo que aumente la presión adentro del intestino, por ejemplo, cuando se asocia a constipación, es un factor asociado para el desarrollo de enfermedad diverticular. Eso, dentro de la fisiopatología, es lo que más claro se tiene. Cuando ocurren síntomas, decíamos en ese porcentaje pequeño, el dolor es el síntoma principal, que se encuentra localizado en la parte inferior del abdomen, y es un dolor que suele aliviar cuando el paciente defeca. Cuando revisamos a los pacientes, el dolor lo suelen sentir en la parte inferior y del lado izquierdo, por eso dice cuerda cólica dolorosa, y uno cuando palpa encuentra eso que le duele al paciente. ¿Tá? Desde el punto de vista diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de enfermedad diverticular? Bueno, nos ubicamos en esa población, en general por encima de los 50 años, ¿tá? Y los estudios que nos sirven pueden ser en forma invasiva o no invasiva. Decidimos hacer en general estudios no invasivos primero, porque ya estamos pensando en esa enfermedad diverticular que da algún síntoma, entonces el mejor estudio es la tomografía. Eso es lo que nos muestran los divertículos. Y después, lo que sigue, puede ser una endoscopía, es decir, ver por dentro. Entonces, si uno tuviera que elegir un estudio, el mejor estudio es la tomografía, después una endoscopía. Y hay dos formas. A ver, acá hay un mensaje, perdón. Bueno, ahí les doy la bienvenida a los alumnos que se conectaron desde la Facu. Recién empezamos, y como les aclaré más arriba, la clase está grabada, si tienen que completar o ver el resto del contenido. Decíamos que había dos formas, la que se da en gente joven y la que se da en los adultos mayores. En general, la más frecuente de todo es la de la edad más avanzada, ¿tá? La menos frecuente es la que se llama hipertónica, más en gente joven, y que se puede complicar más. Es decir, es la menos frecuente, pero la que más se puede llegar a complicar. Está asociada a un aumento de la presión adentro de la luz del colon. En cambio, la hipotónica, que van a encontrar que se llama de esta manera, aunque esta clasificación ya ha perdido un poco de validez, es la que más se asocia a procesos degenerativos del colon, es decir, a un colon que es más laxo, más débil y que fue perdiendo tonicidad con el correr del tiempo. Por eso decíamos que la formación de estos divertículos, de estas bocas diverticulares, y vuelvo acá para atrás a los que se sumaron hace menos, esto es un divertículo, es decir, la salida de la mucosa y la submucosa a través de la muscular, que está interrumpida acá. Decíamos, en la gente grande, por encima de los 50, 55 años, esta pared del colon se vuelve un poquito más débil y se produce la salida de estas dos capas a través de la muscular, todo siempre cubierto por la serosa, y se forma este globito, esa bolsa, ese saco, es el divertículo. Decíamos que era más frecuente del lado izquierdo, y esta clasificación, que si bien la pueden llegar a encontrar en el artículo, hoy en día se usa poco. ¿Cuál es el tratamiento? Decíamos que teníamos que hacer la diferencia entre enfermedad diverticular, por un lado, o diverticulosis, que es lo mismo. Entonces, enfermedad diverticular o diverticulosis es lo mismo. Y después discernirla o diferenciarla de lo que es la enfermedad diverticular complicada, ¿tá? Que es la diverticulitis. Ahí vamos a eso. Bueno, el tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada, es decir, me encuentro con un paciente que por alguna razón hace algún síntoma, como puede ser dolor abdominal, que decíamos en la parte baja del abdomen,
Y el tratamiento es el alivio de los síntomas, cualquier antiespasmódico de los comunes, como puede ser una buscapina, algo que sea para el dolor muscular, eso me sirve para el alivio de los síntomas. Puedo darle dieta rica en fibras, estamos hablando, es importante, de la diverticulosis no complicada. Ahí la fibra tiene un rol importante, ya que evita las complicaciones de la enfermedad diverticular. ¿Ah? Con esto les estoy diciendo, enfermedad diverticular no complicada, puede usar fibra, enfermedad diverticular con alguna complicación, no se usa fibra en el episodio agudo. Debo incrementar la ingesta de líquidos, todo esto para favorecer de que el paciente no se constipe, decíamos que la constipación tenía su rol acá. Y si con eso no tengo respuesta, es decir que el paciente sigue constipado, puedo usar algún laxante de los más comunes, los más fisiológicos, que sería el psyllium o el Plantagobata, que ahora los vamos a ver en constipación, que es una fibra, un laxante tipo fibra que aumenta el volumen de la materia fecal. Bueno, estas eran las imágenes que les mostraba al principio. Acá vemos estas bolsitas que se forman en el intestino izquierdo, aunque este paciente también tiene del lado derecho también. Estos globitos son los divertículos, los sacos diverticulares. Acá lo vemos en una radiografía más chiquitita. Bien. Acá lo mismo. Este sí tiene más del lado izquierdo. Y esto lo vemos en la endoscopía o en la colonoscopía. ¿Está? La luz del intestino normal es esta. Los orificios diverticulares son estos, que se ven claramente. Bueno, ¿y cuáles son estas complicaciones que sí necesitan de un tratamiento diferente? Decíamos, cuando se inflama un divertículo, es decir, cuando la complicación es inflamatoria, se llama diverticulitis y es la más común de todas. Pero existe, como decíamos, donde se forma el divertículo, un vaso, una arteria, una vena, que puede llegar a sangrar, porque está contigua al orificio diverticular. Entonces ahí me producen hemorragia digestiva. Y es la primera causa de hemorragia, es decir, la enfermedad diverticular es la primera causa de hemorragia digestiva baja. Que se perfore ese divertículo, decíamos que el divertículo está formado por mucosa y submucosa que pasan a través de la muscular. Bueno, eso sigue siendo sigue estando contenido por la serosa. Si esa serosa se me rompe, se perfora, viene lo que se llama una peritonitis. ¿Tá? Peritonitis de origen diverticular, es decir, se perforó en divertículo. En esto pueden llegar a haber escuchado o leer algo de que se mete un pedacito de materia fecal, queda dentro del divertículo y eso es lo que produce la... Son todas teorías, no hay nada confirmado con respecto a eso. Ahora, ese cuadro de inflamación diverticular, de diverticulitis, si se presenta en forma reiterada, puede ser que ese intestino se estenose, es decir, se achique, se estreche, como consecuencia de los repetidos episodios de inflamación diverticular. Es decir, que la estenosis diverticular, la estenosis del colon de origen diverticular, es otra de las complicaciones. ¿Por qué se las menciono? Porque a veces estos pacientes necesitan también una carga grande de fibra. Y por último, la presencia de una fístula. ¿Qué es una fístula? ¿Han escuchado algo? Cuando, por ejemplo, se conecta con otro órgano, por ejemplo, con el sistema, no sé, la vejiga, o que están en contacto con el intestino. Perfecto, impecable. Digamos, la fístula es la comunicación de dos órganos. En este caso nosotros estamos hablando de el colon, que es donde están los divertículos, y como vos bien dijiste, Alejo, eso, por contigüidad a veces se une o se pega, por decirlo de forma media burda, a un órgano cercano, como puede llegar a ser la vía urinaria, por ejemplo, la vejiga. Entonces lo más común, dentro de lo poco común de esa complicación, es la fístula colon-vesical. Es decir, siempre las fístulas se denominan
desde el orificio de origen hacia el orificio de destino. ¿Está? Bien. Todo esto va a requerir estas tres últimas de tratamiento quirúrgico, es decir, ¿cuál sería el tratamiento a través de la cirugía de un paciente que tiene enfermedad articular? Cuando se perfora, cuando hay una peritonitis, cuando se estrecha el colon en forma repetida o cuando hay una fístula. Todo eso tiene indicación de tratamiento a través de cirugía. El resto de las complicaciones puede ser que se trate por vía médica, con antibióticos, dieta y fiebre. Decíamos que dentro de las complicaciones la más frecuente de todas es la diverticulitis, es decir, lo inflamatorio. Se suele dar la mayoría de las veces, como ven en ese porcentaje del lado izquierdo, porque es el lugar donde el intestino es más estrecho. ¿Y qué diferencia tiene en cuanto a la presentación? En general es un dolor mucho más intenso, y como tiene un componente inflamatorio, el paciente tiene fiebre, la mayoría de las veces. ¿Ah? Le hago un análisis de leucocitosis, es decir, tiene aumento de los glóbulos blancos. Puede haber alteración del hábito evacuatorio, con diarrea o con constipación. ¿Ya? Y ya del episodio agudo, si es un episodio leve o moderado y podría la vía oral el paciente, el tratamiento puede ser ambulatorio, la mayoría de las veces se puede optar por por esta forma de tratamiento, y hay que dar antibióticos, una dieta líquida, y en general en 7 a 10 días el paciente ya se encuentra asintomático. ¿Tá? En la mayoría de las veces, entonces, dieta líquida las primeras 48 horas, no comen fibra, empiezan con antibiótico, lo controlo a las 48 horas con las pautas de alarma, y después de a poquito puedo ir reiniciando el resto de la dieta. ¿Ah? Por eso dice que una vez superado el episodio agudo, la dieta vuelve a ser rica en fibra, justamente para tratar de evitar alguna recaída. ¿Qué quiere decir? ¿Que pueden volver a tenerla igual a pesar de la dieta rica en fibra? Sí, la pueden tener, pero es menos probable. Los que requieren analgésicos potentes o que tienen mucho dolor tienen indicación de estar internados con reposo digestivo, es decir, nada bioral, se le da todo por vía endovenosa, antibióticos, y se controla. En general, la mayoría de las veces, 90% de los pacientes evolucionan bien, y con el tratamiento médico, es decir, sin cirugía, andan bien. Esta es otra complicación, la hemorragia. Decíamos que en estos orificios puede haber una venita, como les estoy señalando acá, que tenga sangrado y sea la causa de una hemorragia de origen diverticular. Estos pacientes, en un porcentaje alto, la hemorragia se detiene sola, sí lo debo controlar internado a este paciente, pero no suele requerir el tratamiento quirúrgico. Y como van a escuchar popularmente, que el paciente que tiene enfermedad diverticular no debe comer semillas, no puede comer tomate, no puede comer frutas secas. Bueno, eso es algo que se ha ido revirtiendo con el correr de los años y quedó más como un mito que como alguna recomendación basada en evidencia. Acá viene un artículo que termina concluyendo que hay una asociación inversa entre el consumo de fibras, semillas, y la incidencia de enfermedad diverticular. Es decir, que las personas que tienen enfermedad diverticular pueden comer semillas, pueden comer frutas secas, siempre y cuando las toleren y no tengan intolerancia por otro motivo. ¿Está? Entonces no hay evidencia en contra del uso de las semillas en la enfermedad diverticular del colon. Esto es una verdad, digamos, que uno debe charlar con los pacientes. Hay personas que ya vienen con una recomendación hecha en base a no comer semillas, y que cuando comen un poquito de semilla empiezan con algún dolor. Esto es algo que nosotros sabemos, pero que tenemos que hablar con el paciente, no lo vamos a obligar a comer semillas. La idea es que ante la pregunta no existe ninguna contraindicación formal. ¿Ah? Pero es algo que se habla con cada paciente. Bueno, preguntas, chicos.
Bueno, ¿qué dosis de fibra le doy? A ver, escucho oferta. ¿25, 30? Correcto, esa es la dosis. Pero Digamos, paulatinamente. claro, lo voy aumentando de a poquito, ¿tá? Ahí lo vamos a chequear un poco en el tratamiento de la constipación, pero está vinculado al tratamiento de la constipación, la fibra. ¿Y qué significa? Que un paciente que tenga enfermedad diverticular y no sea no sea constipado, ¿debo darle fibra? Sí, la idea es esa, ¿no? No provocarle la diarrea con la fibra, pero sí tratar de que su dieta tenga una suficiente cantidad de fibra. Bueno, decíamos que una enfermedad que está íntimamente vinculada a la enfermedad diverticular es la constipación. ¿Y cómo la definimos? Digamos, la constipación a veces es difícil de definir. Profe, Sí, perdón, antes que empiece con la constipación, no me quedó claro de por qué si hay que darle como una dieta rica en fibra a personas que tienen diverticulitis, por qué cuando se inicia el tratamiento se inicia con una dieta pobre en fibras y se la va haciendo como de a poco, si la idea es que consuman de 20 a 30 gramos de fibra por día. bien, vos dijiste bien. La dieta rica en fibra no se usa durante la complicación. Eso está claro. Bueno, ese concepto es importante porque la complicación no ocurre por el uso de la fibra, sino que la complicación ocurre por otra cosa. El mecanismo, si bien no está bien dilucidado, lo que sí se sabe es que dentro del tratamiento, digamos, la recomendación desde el punto de vista de la dieta oral debe tener un reposo digestivo para evitar el uso del aparato digestivo y de esa manera que se desinflame. Es decir, nosotros ya estamos en presencia de una complicación. Y como la mayoría de los procesos digestivos inflamatorios, una parte del tratamiento es el reposo, el nada bioral. Dejo que se desinflame el aparato digestivo, reinstauro la fibra en forma progresiva. Esa sería, digamos, la generalidad. Ah, claro. ¿Tá? Bien, gracias. Sí. Entonces, como concepto para recalcar en base a lo que decía recién Luana, es enfermedad diverticular no complicada, dieta rica en fibra. Enfermedad diverticular con alguna de las complicaciones, suspendo la fibra, paso el episodio agudo, reinicio la fibra. ¿Tá? Bueno, y hablábamos de constipación porque a veces les decía que es difícil de definir porque es más un síntoma de una enfermedad y ustedes se van a encontrar con pacientes que se sientan en el consultorio o que les consultan porque vienen con constipación y cuando le preguntan la frecuencia, no, sí, voy todos los días, ¿ah? Pero cuando le preguntan las características de la materia fecal, a veces lo que predomina es la presencia de aumento de la consistencia. Entonces, las llamadas bolitas o esas caprinas que usamos nosotros cuando le mostramos la escala, esta es la escala de Bristol, donde ven que es lo más gráfico es mostrarle esto al paciente, a dónde se ubica él en cuanto a... Bueno, Profe, perdón. ¿Estás mostrando algo? Porque yo sigo viendo enfermedad diverticular del colon. ahí están viendo la escala de Bristol, yo la tengo presente ahí. No, seguí A ver, compartiendo la pantalla anterior, digamos. pará, voy a sacar esto y voy a volver a cargarlo. Perdón, pensé que estaba... Ahí está bien. Sí, ahora sí todo. Ahora sí. Bueno, perdón la hora de la mañana o el día de la semana, pero vamos a hablar de materia fecal. Y esto es lo que le mostramos a los pacientes,
de la escala de Bristol. Esta es la forma que tratamos de hacerlo lo más gráfico posible, a dónde se ubica el paciente. Lo normal es tipo 3, tipo 4, pero cuando hablamos de constipación, el paciente nos va a decir que va al baño con aumento en la consistencia, entonces lo ubicamos tipo 1, tipo 2. Entonces cuando uno pone en la historia clínica o cuando estamos hablando con alguien, si de posiciones Bristol 1, Bristol 2, ya sabemos de lo que estamos hablando. Y eso es lo que se utiliza también desde el punto de vista cuando se deja consignado, por ejemplo, en un trabajo de investigación. Si yo voy a incluir pacientes con constipación, tienen que ser porque tienen aumento en la consistencia, es decir, tipo 1, tipo 2, o porque en la frecuencia van menos al baño, menos de cuántas veces a la semana. De 2. Exactamente. ¿Tá? 2 veces, hasta 2 veces, digamos, es considerado 2 veces a la semana, ya es considerado dentro de la frecuencia de constipación. Ahí lo volvemos a recalcar. Bueno, decíamos que a veces es difícil de definir porque esto tiene una gran variabilidad individual, y es más, hay pacientes que te dicen que van unos días con deposiciones aumentadas de consistencia y después otros días que no. La frecuencia defecatoria, entonces lo que hablábamos recién, menos de 2 a 3 veces por semana, hasta 3 uno podría considerarlo como normal, menos de 3 ya no. La consistencia de la materia fecal, decíamos recién, se los mostraba en la escala. El esfuerzo, lo otro es preguntarle a los pacientes eso, si cuando ven al baño tienen que realizar esfuerzo. Y después, la satisfacción después de haber evacuado, es decir, cómo se sienten después de haber ido al baño. Todo eso es lo que consignamos en la evaluación de un paciente con constipación. Ahora, como decíamos recién, esto tiene que estar presente durante un tiempo determinado. Hay criterios clínicos para definirlo. Ahí los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, fíjense que son deposiciones dificultosas, infrecuentes o aparentemente incompletas, no una vez o 2 veces, sino durante un tiempo determinado. Y fíjense que lo que se evalúa es no menos de aproximadamente 3 meses. Cuando estoy evaluando a un paciente, dentro de los criterios para ser considerados de constipación, está el término de los 3 meses. Ahora, ¿hace falta que yo espere 3 meses para decir a un paciente que es constipado? No, pero dentro de los criterios está eso. ¿No? No necesariamente tiene que estar en forma seguida, porque un paciente que hace 3 meses que empezó con esto, con que notó deposiciones de estas características, o menos en frecuencia, o aumento en la consistencia, pero puede ser que una semana lo tenga, una semana no. Fíjense acá, dentro de la definición, decíamos la frecuencia, menos de 3 veces por semana, la dificultad en la evacuación, emisión de ese escaso volumen o consistencia aumentada, o algún síntoma durante la defecación. Esta es la escala que decíamos que tenemos ahí en la compu en el consultorio para mostrarles. Y con respecto a esto estamos en un problema porque es difícil consignar números, ya que la mayoría de los pacientes que tienen alguna alteración para ir al baño relacionada con la constipación suele consultar poco. Así que en general el primer problema es eso, la digamos, valoración. El paciente empieza con algún remedio casero o no consulta o le puede dar pudor un poco el charlar de este tema y empezar con alguna medida, digamos, implementada en la casa. Y acá vemos un montón de laxantes, como se venden sin receta o se adoptan medidas que se transmiten de boca a boca, entonces a veces es difícil saber qué cantidad es la prevalencia de la enfermedad, pero se estima que aproximadamente es entre el 25 y el 30% de la población. ¿Tá? Un tercio de la población tiene constipación. Esto es lo que les había comentado al principio. Hay unos criterios que se llaman de Roma 4, porque se reúnen periódicamente en esta ciudad para definir cosas.
y incluye los últimos 3 meses, ¿tá? Con 2 o más síntomas de los que están consignados acá en los últimos 3 meses, un paciente es considerado constipado. O esfuerzo defecatorio, seguimos hablando de lo mismo, no estoy con nada nuevo. Esfuerzo, deposiciones duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de que algo obstruye el pasaje de la materia fecal, o menos de 3 deposiciones por semana. Cualquiera de estos que se dé 2, me habla a mí de que el paciente tiene constipación. ¿Y por qué está tan teórico esto y a veces no es tan fácil de llevarlo al consultorio? Porque forma parte de los criterios que se utilizan para incluir a un paciente en un trabajo de investigación, por ejemplo. Si yo quiero ver cómo si este paciente es constipado y si tiene respuesta a un determinado tratamiento, bueno, tengo que seguir una serie de lineamientos. Bueno, decíamos que hasta el 30% es mucho más frecuente en las mujeres, ¿tá? En los adultos mayores, por varios factores asociados. Y la inactividad, ahora vamos a ver el tema de la fibra, pero la inactividad, la poca ingesta de líquidos suelen ser dos de los factores asociados más comunes. Cuando uno interroga un poquito más en detalle la presencia de un abuso sexual en la infancia, se encuentra presente en un porcentaje importante de los pacientes. Es decir, este factor, cuando uno logra confianza con el paciente y puede estar presente, ¿tá? La depresión es otro factor asociado, y las pautas culturales y educacionales, ¿a qué se refiere con eso? En general, las personas para ir al baño suelen tener cierto pudor, más las mujeres, que si no tienen su baño o si no logran, digamos, cierta intimidad con respecto a eso, no sé, son un poco más liberales, pero por eso tiene que ver un poco con lo cultural y lo educacional. Siempre cuento la anécdota con la que empieza el capítulo del libro de constipación, que una persona tuvo que, digamos, cambiar de trabajo, cambiar de ámbito laboral, justamente porque el baño le empezó a desarrollar constipación. Cuando lo pasaron, lo ascendieron, estaba mucho mejor desde el punto de vista económico, pero estaba en un área donde no había baño. Así que, digamos, uno de los factores que, como ya tiene unos años, que tiene relación con la presencia de la constipación, justamente es el acceso a algo considerado íntimo como puede llegar a ir al baño. Decíamos qué factores asociados. Cuando hablamos de represión del reflejo inhibitorio es esto, ¿tá? Es decir, el factor social nos dice a nosotros que la mayoría de las veces tenemos que contar con intimidad y con ciertas condiciones, y si no inhibimos ese deseo de ir al baño, y esa represión de ese reflejo lleva a que con el tiempo lo sensorial que tenemos en el recto, que es justamente el órgano que nos dice cuándo ir al baño y cuándo contener, hace que se vaya profundizando. Es decir, yo tengo deseos de ir al baño cuando se me llena la ampolla rectal y ahí desencadeno el reflejo. Yo puedo inhibirlo, eso sí, tranquilamente. Digo, no voy ahora, voy dentro de un rato, voy cuando llegue a casa, voy cuando tenga tiempo. Bueno, eso con el correr del tiempo, uno empieza a perder cierta sensibilidad, el umbral de sensibilidad se corre, y es uno de los factores asociados al desarrollo de constipación. Entonces el factor social, la represión del reflejo inhibitorio es importante. Lo otro, el sedentarismo, la dieta con presencia de fibras, los líquidos. ¿Por qué decíamos que era más frecuente en la gente grande? Bueno, fíjense que acá empezamos a sumar el sedentarismo, los líquidos, son todos factores que en las personas mayores a veces, si no está uno encima, pueden llegar a tener mucha importancia. La utilización de fármacos, hay algunos medicamentos relacionados con la constipación y que con el correr del tiempo pueden llegar a estar presentes y se suman. La mayoría de los fármacos que se utilizan para enfermedades neurológicas dan constipación. El hierro da constipación, así que imagínense, por ejemplo, el hierro en las embarazadas, por ejemplo, una población que desarrolla constipación por lo hormonal,
y por la presencia a veces de hierro, la mayoría de las embarazadas tienen que tomar hierro. El calcio, acá las personas que necesitan suplementos de calcio, el calcio da constipación. Otro factor asociado es la presencia de hipotiroidismo. Hemos mencionado el hipotiroidismo varias veces cuando hablábamos de enfermedad celíaca, porque era una de las enfermedades más frecuentemente asociadas a enfermedad celíaca, el hipotiroidismo. Así que, como ven, hay muchos factores asociados, muchas causas asociadas a la constipación, y yo tengo que investigarlo. Es decir, ante la presencia de un paciente con constipación, tengo que repasar en mi cabeza cuáles son los factores asociados y descartarlos, ¿tá? Porque, como dije al principio, la constipación puede ser un síntoma, no una enfermedad, es decir, la forma de presentación de otras enfermedades, ¿tá? Como cuando escuchan hablar de anemia. La anemia es una enfermedad, no, la anemia muchas veces es la presentación de otra enfermedad, entonces lo que yo tengo que ir a investigar. Y eso es lo que no tengo que comerme, lo que no tengo que saltearme, digamos, que la constipación sea secundaria a otra enfermedad como puede ser un cáncer o un pólipo, ¿tá? Esas son lesiones que aparecen en el aparato digestivo y lo obstruyen. Y yo tengo que mostrarles algunas causas, alguna foto de un paciente con... Bueno, eso es, esto es la luz del colon alrededor, y esto es un pólipo que está tapando el tránsito intestinal, ¿tá? Eso es lo que no lo que no me tiene que pasar, ¿tá? Que yo trate a un paciente por constipación sin investigarlo, ¿tá? Estos son los factores que estimulan la motilidad del colon y los que lo inhiben, ¿tá? Las grasas, el estar despierto, la actividad física, la fibra en la dieta, los factores relacionados con la ansiedad y el estrés estimulan el tránsito intestinal. Por eso cuando yo tengo una situación de tensión, de nervios relacionada con el estrés, el tránsito colónico puede estar acelerado. Y cuando estoy durmiendo, o cuando no como fibras, son todos los factores que inhiben el tránsito del colon. Estamos hablando en forma general. Factores fisiológicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante la presentación de un paciente constipado? Lo primero es excluir de qué se trata, ¿tá? Antes de empezar a tratarlo con fibra, tengo que pensar que ese síntoma de constipación es secundario a otra cosa. Entonces tengo que investigar cuánto tiempo hace que viene con su constipación, cuándo empezó, porque una cosa es un paciente que tiene 60 años y que es constipado desde los 30, entonces la probabilidad de una enfermedad orgánica es baja. U otra cosa es un paciente de 55 años que empezó con su constipación hace 2 meses, 3 meses. Y tengo que investigar a ver si se trata de otra cosa. Es decir, si hubo un cambio de hábito, antes era normal, ahora va constipado. Si hay síntomas acompañantes, como pérdida de peso, como dolor abdominal, como sangrado al ir al baño, si tiene pérdida de sangre, todo eso me indica a mí que hay una causa de base relacionada con su constipación. Tengo que investigar cuánto come de fibra, qué medicamentos dejar consignados, si no me acuerdo, hoy los anoto, después me fijo si está relacionado con constipación, lo pregunto, ¿ya? Este paciente está con constipación, está tomando esto puede estar relacionado con constipación. Si está tomando laxantes en forma crónica, los laxantes crónicamente dan constipación, es decir, primero dan alivio del tránsito intestinal y después dan constipación. Hay laxantes que lo producen. Decíamos de lo social y lo psicológico. Y trato de que ese paciente me traiga un diario de cómo defeca. Es decir, que todos los días me anote si va al baño, si no va al baño, en qué horario, qué hace ese día, que no fue al baño, por ejemplo. Puede ser que esté ausente todo el día de su casa y tiene relación con eso. El examen de laboratorio básico tiene que ver que tenga un hemograma que no esté anémico. Ustedes saben cuáles son los valores de glóbulos rojos, de hemoglobina, es decir, no tiene que estar anémico, porque si está anémico ya la constipación ya viene por otro lado. Calcio, tiroides, vemos si tiene sangre oculta en materia fecal, son todos
determinaciones que pedimos para evaluar un paciente constipado. Y después, en general, todos los pacientes constipados se investigan, se estudian. Así que endoscopía, alguna radiografía, hay diversos estudios con los que contamos como para asegurarnos que se trata de una constipación primaria, es decir, que no obedece a ninguna causa y no que esté relacionado con una causa orgánica. Es decir, yo una vez que evalúo en forma completa a un paciente, lo catalogo como constipación primaria, cuando no tiene una causa identificada, o constipación secundaria, cuando la causa de base es la que le produce la constipación. Bien. A esto es lo que hablábamos de lo social, ¿no? Que uno tiene que tener su momento para ir al baño sin que haya apuro, encontrar, digamos, el mejor momento durante el día. Entonces, digamos, primero descartar causa orgánica y empezar a partir de ahí con reeducación del hábito evacuatorio. Muchas veces lo que tenemos es un tratamiento con los pacientes de indicarles que busquen ellos el mejor momento durante el día para ir al baño, cuando están tranquilos, cuando ya no hay nadie en la casa, cuando nadie los molesta. Y la dieta fraccionada, que está dentro del tratamiento, justamente lo que hace es aumentar el estímulo para ir al baño. Es decir, ustedes saben que yo como y después se desencadena un reflejo que se llama gastrocólico. Es decir, me llega la comida al aparato digestivo y a partir de ahí se pone en funcionamiento el movimiento intestinal como para ir al baño. Eso es lo habitual. Por eso, después de comer, podemos llegar a notar ese estímulo. Eso es lo que hay que tratar de favorecer en el paciente constipado. Fraccionar la dieta como para que aparezcan otra vez nuevos estímulos. Eso no se consigue de un día para el otro. Se consigue con el tiempo. Tengo que aumentar el volumen y la velocidad del tránsito y eso me lo da la fibra. Lo único que me lo da es la fibra. Y las características que tiene la fibra es que no me dan gran cantidad de calorías, sí me dan saciedad, entonces lo podemos utilizar en general para el sobrepeso. Tienen retención de agua en la luz intestinal, secuestran ácidos biliares, colesterol y grasa, así que lo puedo utilizar para que tiene hipercolesterolemia, para que tiene que bajar de peso. Retarda la absorción de glucosa en el delgado, lo puedo utilizar en el que tiene hiperglucemia o intolerancia a la glucosa. Aumenta el volumen de materia fecal, estimula el peristaltismo. Todo esto va a llevar a que el tránsito intestinal esté más rápido. Esa es la fisiopatología del uso de la fibra. Esto ténganlo presente para usar con los pacientes y para el cáncer. Bueno, y que la fibra es la parte comestible de las plantas, de los vegetales, que son resistentes a la digestión y a la absorción en el intestino delgado. Por lo tanto, eso llega al colon y produce los efectos que buscamos dentro de lo que es el aumento del tránsito colónico. ¿Qué usamos? Como dijeron en un momento, cuando estábamos charlando, esto se hace en forma progresiva. Empiezo con salvado de trigo, salvado de avena en dosis crecientes. Le digo al paciente que vaya a la dietética, que vaya a donde compre y que consiga en partes iguales salvado de trigo y salvado de avena, que después lo mezcle en casa y que empiece con una dosis de una cucharada sopera, que tiene entre 10 y 12 gramos, por día durante los primeros 10 días y que después así lo vaya sumando a 2 cucharadas soperas segundos 10 días, 3 cucharadas soperas ya finalizando el mes. Es decir que en forma creciente es una forma, digamos, pero eso hace que uno tolere mejor la fibra cuando empieza a incrementarla. ¿Por qué? Porque tenemos que avisarle que le va a dar un poco de aire, un poco de distensión, va a sentir ruidos en la panza, son todas cosas normales, para que no se asuste, para que siga consumiéndolo. Y ahí ven que lo otro que se puede utilizar en el paciente que no anda bien con fibra es sumarle algún laxante de los formadores de volumen. Esto sería una fibra modificada o una fibra que no tiene el efecto adverso
de la acumulación de aire. Y acá está el psyllium o el Plantago bata. Son dos de los laxantes formadores de materia fecal que se comportan igual que la fibra. Son más costosos que la fibra, que el salvado, pero no tiene ese efecto a veces colateral que nos reportan los pacientes de la distensión y la acumulación de aire. Así que la escalera esta que charlamos con los pacientes, primero la fibra, después el psyllium o el Plantago bata. Eso viene en frasquitos también. Si tengo que seguir esa escalera, lo que sigue es la lactulosa, y acá me falta uno que se llama polietilenglicol. Los dos laxantes que se utilizan a continuación son la lactulosa, que viene en jarabe, es una solución que lo que tiene es un disacario que yo no absorbo, es decir, yo no tengo lactulasa en el intestino delgado. Entonces ese disacario pasa de largo, acumula líquido y me estimula el tránsito intestinal. Sería lo que sigue dentro de lo más fisiológico. Y el otro, que se llama polietilenglicol. No me acuerdo si lo tengo después. A ver. ¿Puede Sí, ser acá. que la lactulosa se esté usando para el SIBO? Mirá, dentro de lo que es el ¿Para tratamiento del... fermentación? Sí, dentro de lo que es el tratamiento del SIBO, que hay una... Después vamos a charlar algo de eso, pero no está dentro de los tratamientos indicados. El tratamiento indicado del SIBO, una vez que uno lo diagnosticó como corresponde, digamos, es un probiótico, ¿tá? Cualquiera de los probióticos que ustedes conocen, y después un antibiótico dirigido a lo que es equilibrio de la flora, ¿tá? El más común que se utiliza se llama rifaximirina, es un antibiótico intestinal. Pero la lactulosa no está dentro de las cosas que se utilizan en el tratamiento. Claro, sí, pensé que era como era el disacario para ver en qué momento se producía la fermentación del disacario. A lo mejor lo que vos decís, a lo mejor la lactulosa se usa en el test que se usa para el diagnóstico, sí se usa con lactulosa. Es decir, Bien, sí, para diagnosticarlo, sí. claro, pero ojo que es una No para el medida, tratamiento, para claro, diagnosticar. está bien, ahí te entendí. En el test que se usa para diagnóstico de SIBO, se da una medida de lactulosa, el Bien, paciente lo ingiere, si yo tengo sobrecrecimiento bacteriano, mis bacterias desdoblan esa lactulosa, y cuando yo expiro, cuando yo saco el aire por la boca y lo guardo en una bolsita que se analiza para el SIBO, ahí sí me da el diagnóstico. ¿Ah? Es decir, el sustrato, claro, sí. ¿se entiende? Sí, sí, y también dependiendo del tiempo, porque también la lactulosa no va a llegar al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenés ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, va a ser, no sé, a los 20 minutos, y quizás en el intestino grueso sería a las 2 horas o a la 1 hora, ¿no? Correcto, es decir, en el TGC que se usa de aire expirado, que vos estás comentando, que es el mejor método que tenemos para el diagnóstico de SIBO, se hace con dos sustratos, con lactulosa, como vos dijiste, o con glucosa. Y en base, cuando uno empieza a medir en la curva, si se produce dentro de las 2 horas, yo infiero que el problema está dentro del intestino delgado. Si se produce después de esas 2 horas, que es lo que yo más o menos creo que llega ya al colon, ahí ya el sobrecrecimiento es en el colon. Es correcto lo que vos decís, es la interpretación del test. Bien. Gracias. No, está perfecto. Este es el otro laxante que se utiliza a continuación, el polietilenglicol, que tiene la misma función que la lactulosa, es decir, es un laxante osmótico, me estimula el tránsito intestinal a partir de llevarme aparejado el líquido. ¿Tá? Y esto es lo que ustedes ya conocen mejor que yo, ¿tá? La cantidad de fibra que tiene cada uno de los alimentos a base de vegetales o de hortalizas, productos. ¿Tá? Estos son los otros que utilizamos también en forma, para los nombres comerciales acá en la práctica diaria acerca del tratamiento de la constipación. Acá lo que hicimos fue un estudio hace unos años donde se evaluó, la población que evaluábamos era
mujeres embarazadas y la dosis de fibra que consumían diariamente era menor a 15 gramos, ¿no? Así que en general está subestimada la cantidad de fibra que las personas ingieren diariamente. Bueno, finalizando. Dentro del tratamiento, la mayoría de las personas con constipación responden a medidas higiénico-dietéticas, es decir, la suplementación de fibra, la modificación de hábitos. Es decir, esto no es sentarse y darle que tiene una lista con mayor cantidad de fibra, sino que lo que hay que hacer es un cambio de estilo de vida, ¿tá? No sirve solo la fibra o solo el líquido, sino, digamos, tratamos de modificar todo lo otro. Y acuérdense todos los factores relacionados con constipación que charlamos hace unos minutos, ¿no? Otra de las cosas que nos ponemos un poco insistentes cuando hablamos con la persona, a ver, ¿en qué momento van al baño? ¿Qué posición son la que toman? Porque desde el punto de vista de la fisiopatología, el tener, por ejemplo, una adecuada angulación aguda, como para que a ver si había un gráfico acá, sí, acá está. Para que se produzca la liberación de un ligamento que hay acá y que me permita una mejor deposición, tiene que ver, es decir, si yo consigo esta angulación entre el tronco y los miembros inferiores, es mucho más probable que tenga una mejor deposición que acá, ¿tá? Decíamos, además de la posición, no saltear comida, eso me da a favor todo lo que tenga que ver con el estímulo del reflejo, el fraccionamiento, la adecuada postura. Por eso el tema de, fíjense que contenta que se está chica con un banquito ahí, apoyando los pies. Esto es lo que les hablaba recién, cuando uno consigue mantener la posición en cuclillas, tratamos de que este ángulo se rectifique, quede así, recto justamente, y me favorece en la deposición. Bien. Antes no había, digamos, con el correr del tiempo, fue generándose la aparición del inodoro y de la posición recta y de ir al baño rápido, y esto fue apareciendo, digamos, con el correr del tiempo, más la constipación. Antes con el tema de la ingesta de fibra, y que digamos, es algo que se fue adoptando con, digamos, estos últimos años, ¿no? No estoy hablando, no estoy descubriendo nada, pero es una enfermedad más del desarrollo industrial y económico, ¿no? Bien. Bueno, preguntas, chicos. Bueno, acá me pasan los presentes. Te dejo consignados. ¿Alguna pregunta, chicos? Con respecto a los divertículos, en ellos no se aloja ningún resto, lo habías dicho, pero no se sabe si se alojan restos de materia fecal ahí adentro. Sí, se sabe que sí, que se alojan. Se sabe que sí. Claro, pero no es la causa de una complicación del divertículo. Es decir, es raro no encontrar materia fecal. Yo que hago estudios, digamos, del colon, la mayoría de las veces encontrar un resto de materia fecal adentro del divertículo y con eso no pasa nada. ¿Ah? Bien. Y tener diverticulosis no disminuiría quizás la cantidad de absorción de agua, o siguen funcionando las células del colon. No te trae ningún problema. Digamos, una anormalidad anatómica que no trae ningún problema en el funcionamiento. Bien. No, y aparte sería en el final que no es tanto de absorción de agua. Exacto. O sea, porque es el izquierdo mayormente. Claro, bueno, por eso hay que asegurarse el tratamiento de la constipación, ¿tá? A través de todo Bien. lo que decimos recién. Acá me pregunta, no sé quién fue, si hay que asistir en forma obligatoria hoy. La recomendación es que el que pueda que vaya hoy a la charla de la tarde,
no es una actividad exclusiva de la cátedra, sino de la facultad. ¿Tá? Que uno de los docentes, que es José, que da la charla hoy a la tarde, pero no es una actividad exclusivamente de la cátedra. Van a tocar temas vinculados a la parte respiratoria que ustedes van a ver en nuestra materia, pero con un tema particular como es la afección respiratoria por COVID, y forma parte, digamos, de un trabajo importante que presentó José, que tuvo un reconocimiento internacional, y la idea es aprovechar justamente esa ocasión. ¿Tá? Bueno, chicos, estamos en contacto, me mandan cualquier consulta que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Les Bueno, mando un profe. abrazo grande. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao.